¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Yo soy Gregory Kidrowski. Este es mi canal de YouTube, Teología 101 porque no creo que sea tan difícil entender la Biblia. Vea, tengo un pensamiento para hoy. No es un pensamiento original conmigo. Es un pensamiento que salió de un libro que estoy leyendo o que estaba leyendo. Ya lo terminé. Buen libro. Es esta cita y tiene que ver con Israel y la Biblia. Dice que es imposible entender la Biblia sin entender la nación de Israel, y cuanto más sepas sobre Israel, mejor podrá entender la Biblia. Entonces, solo quisiera compartir algunos pensamientos sobre esta cita de un libro. Obviamente la traducción es mía. Si no se entiende, lo siento mucho. Puede corregirme ahí en los comentarios abajo en YouTube o en Facebook. Sea amable, por favor. Pero esto de esta declaración de Israel, es que me parece muy interesante. Porque cuando uno lee la Biblia, obviamente se da cuenta de que Israel es muy céntrico en cuanto al plan de Dios. Obviamente es que usted se topa con Israel inmediatamente en el libro de Génesis y tiene, Dios tiene algo sucediendo con Israel siempre a través de la Biblia. Pero cuando este hombre dijo esto, es imposible entender la Biblia sin entender la nación de Israel. Esto que me llamó la atención porque es muy enfático, es imposible. Y luego cuando él dice que cuanto más sepas sobre Israel, mejor podrá entender la Biblia, eso me puso a pensar y quería compartir algunos pensamientos que yo tenía. Si esto le ayuda, qué dicha, y si no, pues por lo menos um, puede verme aquí en el video. En primer lugar, solo piense, cuando usted está leyendo la Biblia y usted empieza en Génesis, lea hasta Apocalipsis. Yo siempre digo que la gente debe tener la costumbre de leer la Biblia todos los días para estar leyendo la Biblia siempre, de Génesis a Apocalipsis, para estar enterados siempre de lo que Dios quiere decirnos. Y cuando estamos leyendo la Biblia, vea cómo es que el Antiguo Testamento, solo hablando del pasado de Israel, Israel en el pasado, antes de Cristo. Cuando empezamos a leer la Biblia, tenemos 11 capítulos que tienen que ver con lo que podemos llamar los gentiles. Entonces, Adán y Eva en el huerto, Abel y Caín, luego Noé y su familia, Torre de Babel. Pero después del capítulo 11, cuando llegamos al capítulo 12, Dios llama afuera a Abraham. Abraham, que es el padre de la nación de Israel. Abraham, luego su hijo Isaac, su hijo Jacob, Jacob que se llama también Israel, Israel de las 12 tribus, sus 12 hijos. Entonces usted ve el asunto. Entonces, después de 11 capítulos, solo 11 capítulos en la Biblia, nos topamos con el comienzo de la nación de Israel, con el llamado de Abraham, y luego desde Génesis capítulo 12 hasta el final del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, que estamos leyendo acerca del trato de Dios con la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento, podríamos decir, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento y lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento gira alrededor de lo que Dios está haciendo con Israel. Entonces alguien me pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento Dios me salvó a mí, el gentil. Entonces Dios ya no quiere trabajar con Israel porque ellos mataron al Mesías, entonces ya está trabajando con la iglesia. Y yo digo, debemos ya como pensar en esto, porque sabe, al final del libro de Hechos, sabemos que el Antiguo Testamento no terminó hasta la cruz, porque el Nuevo Testamento se instituyó con el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Entonces el Nuevo Testamento empezó cuando Cristo murió y resucitó, pero luego Dios presentó el evangelio, digamos, la salvación otra vez a Israel a través del libro de Hechos, y los judíos van rechazando el ofrecimiento vez tras vez tras vez, primero en Jerusalén, luego en Asia Menor, y al final en el capítulo 28, Pablo está allá predicando el evangelio a los judíos que están en Roma. ¿Ok? Y lo que pasa es que al final ellos como que no quieren decidir, que están cuestionando que esto, que aquello, y no quieren recibir el hecho de que Cristo, Jesús, es el Mesías, el prometido, el Rey que se va a sentar sobre el trono de David. Entonces Pablo dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como usted puede ver ahí en la pantalla, saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces yo le desafío, fíjese muy bien ahí en su Biblia
en esta palabra esta. ¿Qué es lo que implica esta palabra, esta salvación? Porque Pablo está ofreciendo la salvación a Israel. Entonces, la misma salvación que Dios preparó, profetizó y ofreció a Israel, esta salvación es la salvación que Él mandó a los gentiles, a nosotros, para nuestra salvación. Entonces, aún así, en nuestra salvación, vemos que la base es lo que Dios estaba haciendo con Israel. Nos mandó a nosotros la misma salvación, esta salvación que estaba ofreciendo a Israel. Nuestra salvación es la salvación que Dios tenía preparada y profetizada para la nación de Israel. Y usted dice, pues entonces nosotros somos muy especiales, nosotros ya no los judíos, ya no es Israel, es la iglesia, entonces nosotros. Y yo digo no, porque todavía este plan de Dios en llevar la salvación de Israel a los gentiles es para un propósito que Dios tiene para con Israel. Entonces es la otra. De ahí está, ok, el otro versículo ahí en la pantalla, Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, la transgresión de rechazar al Mesías, como vimos en Hechos 28:28, por su transgresión vino la salvación. Es el 28:28 del libro de Hechos. Vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a los de Israel a celos. Entonces Dios tenía una salvación para Israel. Israel rechazó esta salvación en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, está bien, yo voy a tomar esta salvación y llevarla a los gentiles. Entonces la misma salvación que nosotros hemos recibido es la salvación que Dios tenía preparada para Israel y nos dio esta salvación de Israel, nos dio a nosotros los gentiles ahora en la iglesia. ¿Para qué? Para provocar a Israel a celos. Entonces vemos otra vez, el Antiguo Testamento sí tiene que ver con Israel, el Nuevo Testamento aún en la época de la iglesia, todo tiene que ver con la nación de Israel. Israel en el futuro. Piénselo. Usted lee la Biblia, todas las profecías, especialmente en los profetas mayores como Isaías y Jeremías y Ezequiel. Usted ve Israel y su futuro. Todas las promesas que Dios ha hecho con Israel, todas las profecías en cuanto al reino y el Mesías que va a estar reinando sobre el trono de David, todo este plan de Dios, todo su programa de reino que Él está llevando a cabo desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es para Israel. Vea cómo es la estructura, la jerarquía del reino futuro, tanto en el milenio como en la eternidad. Israel y su futuro. Cristo, obviamente, recibe el trono de David. Okay, Él se va a sentar sobre el trono de David en su segunda venida, va a reinar sobre ese trono durante el milenio y aún durante la eternidad futura. Entonces, Cristo es la cabeza. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado sobre el trono de David. Debajo de él tenemos los 12 apóstoles, porque en Mateo 19:28 Cristo dice que en la regeneración, en la segunda venida, cuando Israel recibe la regeneración del Espíritu Santo, en la regeneración los 12 apóstoles se sentarán sobre 12 tronos, reinando sobre las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, según Isaías 2 y también Deuteronomio 32:8, las 12 tribus de Israel van a estar encima como cabeza de las demás naciones de los gentiles. Y dice en Deuteronomio 32:8 que Dios dividió las naciones gentiles según el número de los hijos de Israel, que quiere decir que en la mente de Dios, en el plan de Dios, las naciones gentiles se dividen en 12, una tribu sobre cada división de las naciones gentiles. Entonces, aún en el futuro con Israel, vemos que Israel es la clave en toda la estructura del reino que Dios tiene en el futuro, en el reino, en la creación. Obviamente, eso como una nota marginal. Nosotros, la iglesia, nosotros vamos a estar reinando con Cristo, no formamos parte de la nación de Israel, no somos israelitas, no somos judíos espirituales, nada de eso, somos gentiles que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, nuevas criaturas, la iglesia. Entonces, no se confunda, siempre vamos a estar allá, siempre vamos a estar reinando con Cristo, obvio. Solo es que lo que quiero destacar acá es que todo el plan de Dios para establecer y extender su reino aún ahora y luego en la eternidad
tiene que ver con la nación de Israel, ¿ok? Israel es clave. Todo el plan de Dios gira alrededor de Israel. ¿Qué tal el Señor y Salvador? Usted dice, ay, pero Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Sí, claro, y Cristo Jesús es un judío. Es israelita, él nació en la tribu de Judá, entonces forma parte de la nación de Israel. Es por eso que vemos en Juan 4:22 que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, viene de Cristo, de la tribu de Judá. Y luego los pactos de promesa. Pablo dice a los gentiles en Éfeso, en el libro de Efesios 2:12, Pablo dice, vea, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así eran los gentiles en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ajenos a los pactos de la promesa. Hay 8 pactos principales que Dios ha hecho con los hombres. 5 de los 8 son los pactos de la promesa. La promesa es la promesa que Dios dio a Abraham en el pacto de Abraham. Entonces, el pacto de Abraham es el primero, luego viene el pacto de Moisés, pacto palestino, el pacto de David y luego el nuevo pacto. Nosotros no formamos parte del nuevo pacto. Ojo, esto es muy importante, entender la diferencia entre el nuevo pacto y el Nuevo Testamento. Okay, el Nuevo Testamento forma parte del nuevo pacto, pero el nuevo pacto se hizo con Israel. No con nosotros, no con los gentiles, ni tampoco con la iglesia. Nosotros no recibimos el nuevo pacto en sí, en su totalidad. Hemos recibido una parte, unas estipulaciones en cuanto a la salvación que se provee por medio del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, los pactos de promesa son para Israel. Entonces, cuando este hombre dice, es imposible entender la Biblia sin entender la nación de Israel. Cuanto más sepa sobre Israel, mejor podrá entender la Biblia. Es cierto, es bien dicho, bien escrito. Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque hay gente allá en el cristianismo que quiere decir que solo hay un pueblo de Dios. Que solo hay un pueblo. Israel en el Antiguo Testamento es lo mismo que la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento es Israel. Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y es una confusión total. ¿Ok? Eso se hace muy popular entre los calvinistas. ¿Ok? Los de teología del pacto. Los calvinistas. ¿Ok? El calvinismo, que es esa doctrina que viene de la iglesia católica de Agustín a través de Juan Calvino. Entonces, vea. Israel no es la iglesia. La iglesia no es Israel. En la Biblia, Dios hace una división entre 3 grupos generales de las personas. Israel, la iglesia y los gentiles. Entonces, si uno forma parte de uno de esos 2 o 3 grupos, ya no forma parte de los otros 2. Israel no es la iglesia. Si uno no es judío por nacimiento, es gentil. Y cuando el gentil se convierte a Cristo Jesús, llega a ser parte de la iglesia, cristiano, nueva criatura, en donde no hay gentil ni judío. El judío que se convierte ahora en Cristo Jesús llega a ser espiritualmente una nueva criatura, llegará a ser una nueva criatura físicamente en el arrebatamiento cuando recibimos los cuerpos glorificados y nuevos que Cristo tiene para nosotros. Entonces, esto solo para compartir un pensamiento. La Biblia es un libro acerca de lo que Dios está haciendo para establecer su reino en la creación y extenderlo para siempre. Y este plan y programa del reino tiene que ver con Israel. Todo el plan, todo el programa del reino que Dios tiene en la creación gira alrededor de la nación de Israel. Usted no puede entender su Biblia si no entiende Israel. Entonces, como siempre, aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Haga lo que le dice. Porque hay cosas en la Biblia que no están para usted. Que Dios escribió a Israel, que Dios escribió a los gentiles y que Dios escribió a la iglesia. Entonces, haga lo que le dice. Hay divisiones en la escritura con propósito. ¿Ok? Hay una estructura en la Biblia y debemos siempre mantener esta estructura y su contexto en la mente cuando estamos leyendo la Biblia. No pierda el hecho de que Israel es una clave en su estudio bíblico. Lea la Biblia, preste atención a lo que dice Dios acerca de la nación de Israel.